lo que Dios nos pide, ahí es donde de repente de repente le pensamos un poco. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema, un tema sumamente importante, y hay tres citas que quiero que las vayan buscando y pedirles a mi hermana Elba que busque Job 27:4. Le voy a pedir a mi hermana Rosy Rodríguez que busque Salmo 101:2, que ya por ahí leímos, el Salmo 101, pero el versículo 2 nada más. Y le voy a pedir a mi hermana Daniela que lea Primera de Pedro, ahorita en su oportunidad, Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 21 al 23. Bien, el tema es el valor de la integridad en un mundo corrompido. Hoy, hermanos, jóvenes, adolescentes, jóvenes, hermanos, hermanas, hoy estamos viviendo tal vez el tiempo más corrompido. Hace 50, 100 años, no sé, o 20 años, el mundo no estaba tan echado a perder como hoy está. Y me refiero a echado a perder en cuanto a no estaba tan corrompido. No había tanta perversidad, tanta maldad, tanta corrupción, tanta falta del tema que vamos a ver hoy, tanta falta de rectitud, tanta falta de integridad. Yo recuerdo todavía que hace un tiempo, hace unos años, el mundo se movía bajo ciertos valores o ciertos principios. Uno de ellos es la integridad, uno de ellos es la honradez, uno de ellos es vivir una vida recta. Hoy, y lo vemos en las redes sociales y a través de tantas cosas que pasan a causa del mundo que vivimos tan corrompido. Pero ¿sabes qué es lo más triste, hermanos? De todo esto que estoy diciendo, lo más triste es que si hoy está corrompido este mundo, hermanos, en los próximos tiempos, en los próximos años, va a estar peor. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante que este tema, como dice el título, dice el valor de la integridad en un mundo tan corrompido? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y se ha hablado mucho aquí, tenemos que ser diferentes a los del mundo o a la forma en lo que se maneja el mundo o lo que promueve el mundo. ¿Han escuchado frases aparentemente buenas o no tan malas? Dice: yo a Dios le pido que me ponga donde hay, no le pido que me dé más, que me ponga donde hay. Es una invitación a tomar, a robar, a agarrar algo que no me corresponde. Otro dicho por ahí dice, en el mundo dice: el que no tranza no avanza, dando a entender que la única manera de prosperar es a través del engaño, del fraude, del despojo, de quitarle a alguien o de hacer negocios oscuros o por debajo del agua. Y así, por eso, en este tema de cómo nos tenemos que identificar nosotros, hablo de la iglesia, porque el mensaje es para la iglesia, no es para los del mundo. Porque usted me podrá decir: pastor, el vecino que tengo es bien tranza, no es cristiano, ¿verdad? No, es que la vecina no vive rectamente, no es cristiana. La lección es para nosotros, o la enseñanza es para nosotros, de vivir, como dice, de manera íntegra en un mundo tan corrompido. Y en todas las áreas, hermano, en todas las áreas donde le vea, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas y en todos los grupos, se da la corrupción aún en los niños de primaria, hermanos.
Se da la corrupción en el nivel de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de personas adultas, ya de la tercera edad, por ejemplo. Se da tanto en hombres como en mujeres. Entonces, este es un tema que vamos a tratar de tomarlo para nosotros. Dice ahí la verdad central, dice la Escritura nos muestra y subraye el modelo de conducta. ¿Y cuál es este modelo? Ahí terminando la frase de la verdad. Este modelo de conducta en esta área, en este valor, el único modelo que Dios tiene, no tiene otro, es el modelo que está apegado a la palabra. El modelo que está apegado a los principios de Dios. No hay otro modelo. Aún si se quisiera aquí en la congregación decir, no hombre, mira, tómalo a cabo, después lo devuelves sin que la persona lo sepa, estamos cayendo en un acto de falta de integridad. No sé si me explico. No, la Biblia no da pauta que haya otro tipo, otro modelo, no, es el que ahorita vamos a ver. Y ahora sí empezamos con las citas. Job, ¿a quién le tocó Job? Mi hermana Elba. Si lo puede leer voz fuerte, hermana, para que se escuche. Job, capítulo 27, versículo 4 nada más. Dice que mi lengua no produzca engaño y que hable, ¿qué dice? Iniquidad, ¿verdad? No sé si hay otra versión. ¿Qué versión trae usted, hermana? Hermana Elba. 60. ¿Alguien trae otra versión más actualizada? ¿No? No, ok. Bueno, la segunda cita, Salmo 101, versículo 2 nada más. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El salmista habla que delante de Dios, que delante de, en las cosas de Dios tiene que andar en integridad. Y la tercera cita, Daniela. ¿Habla de quién, hermanos? ¿De quién está hablando el escritor bíblico? ¿De quién? De Jesús. Por eso digo, el modelo en este tema del valor de la integridad, no hay otro, ni se puede distorsionar, ni se puede modificar, diríamos, es el modelo bíblico y obviamente el modelo de Jesús. Y ahí menciona en esta cita que se leyó. ¿Por qué es importante, hermanos, este valor y más que nunca? ¿Por qué es importante? Porque decía hace rato, tenemos que distinguirnos nosotros. Si vivimos en un mundo corrompido, la iglesia, los creyentes, los cristianos, las cristianas, tenemos que ser íntegros. Y ahorita vamos a ver en todas las áreas de nuestra vida. Dice, vamos a ver aquí en la Biblia, y yo creo que lo hemos visto, muchos ejemplos de hombres íntegros, hombres que se mantuvieron. Un ejemplo, yo creo que el más conocido es José. José se mantuvo, aun a pesar de todas las cosas, él se mantuvo íntegro. Pero también encontramos, o vamos a encontrar, aquellos que no anduvieron en integridad y las consecuencias fatales. Y eso es a lo que decía hace un momento también, de que nosotros tenemos que ser ese ejemplo y que
en el Salmo 101 que lo leímos todo, decíamos, aunque habla de buscar vivir rectamente, pero habla también, en una segunda parte, habla de las consecuencias, de no vivir íntegramente. Y ahí decía, Dios va a enviar juicio. Bien, pasamos al primer punto. Vamos a irnos rapidito, hermanos. Dice el número 1, la integridad como factor indispensable. Número 1, integridad, un reto. Y vaya que sí es un reto. Dice, cuando leemos el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos, nos indican que se refleja o se debe reflejar nuestra conducta y comportamiento que Dios espera de todos los hombres. Dice más adelante, se trata de una conducta solvente en su esencia, que no admite la trampa ni la deshonestidad en cualquiera de sus formas. Al igual que en los tiempos de Moisés, en la actualidad, dice, Dios ofrece por medio de este cuerpo de conceptos, hablo de la Biblia, el camino para construir una vida con valores y principios. Cuando estos preceptos son puestos en práctica, se traducen en una vida de integridad. Entonces, ¿cuál es la clave o el reto para nosotros? Es que el modelo es este y tenemos que llevarlo a la práctica. Si queremos vivir o llevar una vida delante de Dios, una vida recta, una vida íntegra, la única manera, la única forma es seguir el instructivo. Por eso habla aquí de que así como Dios le dio al pueblo los mandamientos para que viviera una vida recta, así nosotros, Dios nos ha dado la palabra para que podamos vivir bajo estos lineamientos. Y dice aquí, más ya al final dice, el pueblo de Dios, y en este caso la iglesia, y subrayelo, debe distinguirse por su íntegro actuar en todo momento. Y pareciera algo tan sencillo, pero créame que es tan difícil a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos que apegarnos a este principio y en todo momento. Yo he escuchado como ese anécdota o chascarrillo que de repente cuando llega la persona a cobrar a la casa, ¿verdad? Y la señora pues no quiere salir porque no tiene lo del abono, por decir algo, manda un hijo y le dice al hijo, dile que no estoy. Y ya sale el niño y le dice mi mamá que no está. La idea era que le dijera, no está mi mamá, pero él dice mi mamá que no está. ¿Cuál era lo más correcto? Salir y decirle, ¿sabe qué? No tengo. Y pareciera algo sencillo, insisto, pero es en nuestra manera de vivir diariamente lo que tenemos que realizar. Entonces, el primer punto es un reto. ¿Por qué un reto? Julio, ¿por qué crees que sea un reto llevar esto? ¿A qué? Emociones. Sí, ver por nosotros, pero yo pregunto, ¿será difícil o es difícil, a mejor en tu poca experiencia, será difícil llevar una vida íntegra como joven? Sí es difícil. Hermana Edith, ¿será difícil que un creyente sea íntegro en todas las áreas de su vida? ¿Es difícil o es fácil? Es difícil. Sí, por eso dice el título, es un reto. Es un reto. Los retos generalmente son desafíos difíciles. Son cosas difíciles de hacer, de lograr. Pero, insisto, con la ayuda de Dios
Con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Amén. Número 2, integridad como modelo de vida. Muchos comentaristas bíblicos ubican cronológicamente a Job en los días de los patriarcas. Este dato nos da una idea del pensamiento que da fundamento a la conducta que Dios espera de sus hijos. Y subraye, sin importar las épocas, las modas, los usos y costumbres, Job dijo: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Estos principios, hermanos, decíamos, es un modelo. Este modelo no cambia. Aunque la época cambie, aunque cambien las costumbres, cambien los usos, nosotros nos regimos por este modelo, por estos principios. La Biblia en ese aspecto no es cambiante, no es variable, ni Dios es variable. Dios es uno de los características, cualidades de Dios es que es inmutable, no cambia. Dios no dice una cosa hoy y mañana dice otra, o Dios no nos va a decir haz esto hoy y mañana nos cambia la jugada, como decimos. No, Dios en sus principios siempre permanece en lo mismo. Por eso dice: no importa ni la época, ni el uso, ni costumbres, ni modas, ni nada. Esta era la convicción del siervo de Dios y evocaba precisamente necesario una postura personal ante las disyuntivas de la vida. Por ejemplo, un ejemplo práctico: Noé, mi hermano Noé, vamos a suponer que en su trabajo todos defraudan, todos engañan, todos mienten. ¿Cuál sería tu actitud como hijo de Dios? Así es, así es, así es. Y sobre todo porque está en juego mi relación con Dios. Deje usted el qué dirán. Digo, el qué dirán queda en último término. Porque cuando nos enfrentamos en un escenario como este, y los jóvenes yo creo que ahorita están muy, si nosotros de adultos estamos en un escenario similar al que describí, difícil, complicado, los jóvenes todavía más. Porque si, por ejemplo, en el ambiente de los muchachos se drogan, se alcoholizan, tienen relaciones sexuales, y una joven o un joven cristiano se guarda, lo van a tachar de anticuado, hasta de anormal. O le dirán, como en su caso, tal vez le dijeron a usted o a mí, me dijeron: es que te lavaron el cerebro ahí en la iglesia, es que te controlan ahí en la iglesia. No, es porque, como decía mi hermano, yo decido vivir de esa manera. Y que me van a juzgar y me van a criticar y me van a señalar, eso tenlo por seguro que así va a ser. Pero como decía, tenemos que nosotros distinguirnos por ese. Y decía, o sea, decía ese tipo de pensamientos, de ideas. Hay un dicho también en el mundo que dice: a la tierra que vayas o a la que fueres, haz lo que. Obviamente no coincide con lo que Dios dice. ¿Sí? Puede haber en tu ambiente laboral, de escuela, el peor ambiente, pero tú y yo tenemos que marcar esa diferencia. Número 3. Esta decisión, hermanos, fíjense cómo Dios nos va llevando. Entender por qué es importante en un mundo corrompido vivir íntegramente. Dios nos dice cuál es el modelo. Por si a lo mejor alguien pudiera decir: ¿dónde me baso, dónde me apoyo para saber cómo vivir en este aspecto? Aquí está. Luego decimos que es un reto porque es difícil, sí es difícil. Pero aquí vamos a encontrar de que va a ser intencional. Es decir, va a caer al final de cuentas en tu voluntad, en tu decisión y en mi decisión y en mi voluntad. Yo voy a decidir ser como los demás en corrupción o
voy a decidir mantenerme recto e íntegro. Por eso habla de la intencionalidad. Dice, este aspecto de la integridad es crucial para entender el valor de personas rectas en medio de una sociedad corrupta, la cual admite de forma normal aquello que está fuera del orden de Dios y rechazan lo que es correcto. Dice en Isaías 5:20, los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Entonces, al final, hermanos, nosotros tenemos que tomar la decisión. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de los más jóvenes, de los que a lo mejor tienen 13, 14, 15 años, sabemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y yo creo que nadie puede decir, es que no sabía que esto era malo, no sabía que esto era lo bueno, lo que tenía que hacer. Y estar, insisto, en un mundo corrompido, siempre alertas porque nos van a decir, no, es lo más normal, es lo más común, es lo que todos hacen, sí, es todo lo que hacen, pero para el Hijo de Dios nos regimos bajo otros parámetros, bajo otras normas. Paso al siguiente párrafo, dice, la integridad no se le impone a nadie. Por eso decía, aquí no les imponemos, aquí no, y nunca se ha hecho ni nunca se va a hacer. Y yo creo que en ninguna iglesia tampoco, o al menos eso es lo que pienso, no se impone, no se obliga. No le voy a decir, hermano, no tienes que ser recto. Él decide y cada uno de nosotros decidimos vivir una vida íntegra. Por eso dice este párrafo, la integridad no se impone a nadie, por el contrario, debe nacer del corazón agradecido con Dios y se traduce en acciones voluntarias. Subraye acciones voluntarias que enaltecen y glorifican a Dios. Acciones voluntarias, de mi propia voluntad yo decido vivir rectamente, yo decido vivir honestamente, yo decido vivir íntegramente. Y luego viene una parte importante que luego queremos a veces hacer alarde de que somos esto. Dice, la integridad no se anuncia ni se publica, simplemente se ejercita, sin presión ni dolo, y se practica, y subráyelo, tanto a solas como en público, sin demostraciones farisaicas que no edifican ni son dignas de imitar. Entonces, no es que tengamos que decirlo. Dice la palabra que por los frutos nos vamos a dar a conocer. Yo no necesito, ni tú necesitas, nadie, un hijo de Dios que vive rectamente, no necesita andarlo publicando, ni decir, yo soy el hombre más íntegro, yo soy la mujer más honesta. Simplemente por los hechos, por las acciones, son como damos a conocer cuál es nuestro tipo de vida, no como los fariseos que querían decir, y hasta por eso ponía yo ahí el anuncio ahora del ayuno, que esa cita donde dice, no vayas a poner un rostro triste que estás ayunando como para que te digan, anda ayunando. No, al contrario, tu mejor actitud, la mejor actitud cuando estamos haciendo esto. Viene una pregunta y no las quise dejar pasar. Dice, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales las personas se olvidan de vivir en integridad? Blanquita, ¿cuáles serán algunas razones después de ver todo esto? ¿Por qué no vive una persona íntegramente? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Perdón? Las cosas del mundo. Algo que decía Julio, por vergüenza. ¿Qué van a decir de mí?
¿Por qué más? Julio, ¿por qué crees que no se vive en integridad? ¿Por qué, perdón? Alejarnos de la presencia de Dios. Hermana Tere, ¿por qué? ¿Alguna razón por la cual no se vive en integridad? Nos dejamos influenciar por el mundo. Yo le he dicho algo a mis hijos que para mí no es posible, o no lo entiendo, no lo he entendido, cómo es que puede influir más en la vida de un hijo de Dios alguien que no tiene temor de Dios, o el mundo, que Dios, o en un dado caso lo que tú como papá o mamá le puedas decir. Se supone que nuestra mayor influencia es Dios. Nuestra mayor influencia debe ser el Señor Jesucristo. Bueno, punto número 2 o tema número 2. La integridad tiene una única fuente. Primer punto de este apartado 2, el camino hacia la perfección. El llamamiento del Evangelio consiste en un camino de perfección continua. Algo que es importante también saber, hermanos, en este punto, es que todos los que estamos aquí, nadie puede decir, yo ya soy, en esta área, soy perfecto. No, porque todavía nos equivocamos, porque todavía tenemos ciertas fallas, pero vemos aquí la bondad de Dios, que nos dice, ok, estás fallando en esta área, tienes la oportunidad, mientras tenga vida, mientras tengamos vida, tienes la oportunidad de corregir. A lo mejor batallo en el área, no sé, de ser honesto. A lo mejor batallo en una área de mi vida en especial. Dios me da la oportunidad de poder corregir. Amén. Dice, la vida de un creyente es un continuo aprendizaje. Se requiere dedicación, una actitud de discípulo con disposición a ser enseñado. Luego dice en el segundo párrafo, y aquí está el punto medular del asunto: no se puede ser íntegro con propuestas mundanas ni con ideales corrompidos y carnales. Muchos de nosotros tenemos a lo mejor la buena intención. Dice por ahí que los panteones están llenos de buenas intenciones. Gente que quiso, que pretendió. Pero aquí el problema es que a lo mejor tenemos la intención de corregir ciertas áreas, de ser mejores personas, de ser más íntegros, de ser más rectos, pero nos basamos en principios del mundo. Cuando tenemos este gran libro, dicen que la Biblia es la norma de fe y conducta. Por él creemos en Dios, pero también Dios nos dice a través de esta palabra cómo conducirnos en estas y en otras áreas. Punto número 2, integridad auténtica. La auténtica integridad reconoce a Dios y a su palabra como fuente de sabiduría y consejo para la vida de los hombres. Veamos 3 razones por las cuales la Biblia propone un concepto de integridad superior. Yo quiero decirles algo, hermano. No está diciendo aquí que a lo mejor no puede haber a tu lado a alguien que te pueda dar un buen consejo. Sí los hay, sí los hay. Yo sé que hay hermanos, hermanas, a lo mejor hermanos ya más maduros, hermanas más maduras que nos pueden dar un buen consejo. Y estoy seguro que lo van a hacer conforme a la palabra. El problema es cuando nos dan un consejo entre hermanos que a lo mejor no es conforme a la palabra. Ahí radicaría estar atentos a esto. Por eso, para no equivocarnos o para no fallar, vamos a la palabra. Dice, razones. El rechazo del hombre a los valores divinos se explica en su condición de perdición.
Sin Cristo el hombre está muerto. Ahí dice en Efesios 2:1. La humanidad ama este mundo en su concepto de autocomplacencia, que solo ofrece lo vano, lo pasajero y todo aquello que satisface. Lo que decía Julio César Torres González. O sea, pensamos nomás en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestros deseos, en nuestra felicidad, entre comillas. Por eso es importante irnos a la palabra. La integridad para el creyente, para el no creyente, es solo un concepto aparente de buena conducta, pero por fuera tiene la apariencia de justicia, pero en el fondo, como dijo Jesús, solo hay huesos e inmundicia. Viene una pregunta: ¿cuál es el mejor lugar para ejercitar la integridad? Hermano José Luis Fortuna, ¿cuál será el mejor lugar para ejercitar la integridad? Si es que lo hay, ¿habrá un buen lugar? ¿Un mejor lugar? Todos son buenos lugares. Porque si decimos, es que el mejor lugar es en la casa, es que el mejor lugar es en el trabajo, es que el mejor lugar es en la iglesia, ¿y los demás lugares? No es, todos son buenos lugares para ejercer la integridad. Y vemos aquí, dice, bienaventurado el hombre que practica la integridad en casa. ¿Y por qué dice esto? Porque ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? No quiere decir que sea el mejor lugar o el único. ¿Dónde empezamos o dónde deberíamos de enseñar? ¿Dónde se nos debería de enseñar a practicar, a ejercitar la integridad? En casa. En casa. ¿Por qué? Porque si podemos ser enseñados, si podemos practicar la integridad en casa, la vamos a poder practicar en cualquier otro lugar. Yo he escuchado muchos muy buenos comentarios de hermanas, de hermanos, papás, mamás, que dicen, es que yo a mi hijo le enseñé a decir la verdad. ¡Qué bueno! Es que yo a mi hijo le enseñé a ser honesto. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque tenemos ese compromiso nosotros como papás en casa. En segundo lugar, diríamos que sería la iglesia, que tiene ese compromiso de aquí enseñarles que en la iglesia nos enseñen a vivir rectamente. Y ya en un tercer lugar, tal vez pudiéramos decir la escuela, que promueve valores. Aquí hay varios maestros, o habemos varios maestros, que promueven valor como este. El valor de la honestidad, de la integridad, del respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, ya lo han sabido que ahora en uno de estos días, no recuerdo qué día fue, el 28, el 27, fue el día mundial o nacional, no sé, de la despenalización del aborto. Hicieron marchas, hasta aquí creo que hubo una marcha en Ciudad Victoria. Pero tratando de entender cuál es el fundamento, me puse a escuchar un programa donde estaban debatiendo. Claro, más que debatiendo todo era a favor, diciendo que me llamó la atención un argumento que hasta me dio risa, me estaba riendo cuando lo estaba escuchando. Dice, es que lo que estamos peleando en este día es que no se criminalice a las mujeres. Dice, no significa el engaño, no significa que estás a favor del aborto. Y dije, ¿cómo puedes separar una cosa de la otra? Según su argumento de quienes, y muy respetable porque merecen respeto, pero no checa. ¿Cómo voy a estar en contra o voy a estar en contra que se criminalice el aborto y voy a estar al mismo tiempo en contra de que se despenalice o que no se penalice a la mujer, que no se le sancione, y voy a estar en contra del aborto?
Pero fíjense, ¿cuál es el argumento? Según ellas, o según quien lo promueve, para vivir rectamente o para vivir en integridad. No, es que lo principal es el derecho de la mujer a que decida de su cuerpo. Yo me preguntaba, ¿y quién pelea el derecho de esas? Yo hasta, no sé si me lo leyeron, le puse una pregunta en ese programa porque había un chat. Le puse, quiero que me diga nada más, ¿cuándo empieza la vida? ¿Cuándo es el momento de la vida? ¿Cuándo empieza la vida? Aquí hay una doctora. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuándo se puede decir que ya hay vida? ¿Cuánto tiempo pasa desde la fecundación hasta que se implanta? Una semana. En una semana ya hay vida. Entonces, por un lado, están pidiendo que no se les criminalice a las mujeres. Y por otro lado, para mí, es una opinión muy personal, para mí, esto de despenalizar el aborto o de estar a favor del aborto es una licencia para matar. Una autorización para matar. Así, ¿qué dice la Biblia? No matarás. ¿Qué dice el Código Penal? Que comete homicidio aquel que priva de la vida a una persona. Entonces, vemos el engaño. Y yo les digo esto, hermanos, porque luego, y lo digo con todo respeto, me encuentro con cristianas o cristianos, hombres, que están a favor de esto. Que le dan un like a este tipo de reclamos de derechos. Pero bueno, a lo mejor me salí del tema, pero quería yo mencionar cómo es que el engaño del enemigo en esos, tratar de distorsionar lo que es vivir rectamente. Dice, más que sus dichos, serán sus hechos los que impactarán favorablemente la formación y educación de sus hijos e hijas. Imitemos a Dios en amor y seremos una enseñanza de vida para nuestra familia. En sus relaciones humanas cotidianas se conducirá siempre con virtudes y valores dignos de un fiel creyente, dando así limpio testimonio de su fe en Dios. También hay un conflicto, hermanos, y yo sé que más de uno de los que estamos aquí lo hemos pasado, y aquí hay que ser bien honestos. A lo mejor tú y yo le enseñamos a nuestros hijos, pero decíamos, ¿qué decíamos? Es voluntad de cada uno. Y a lo mejor ha sido ejemplo, y a lo mejor les ha enseñado conforme a la Biblia, pero al final el que va a tomar la decisión van a ser ellos. Y yo siempre he dicho, yo quisiera meterme en la cabeza de mis hijos, meterme en la voluntad de mis hijos, no lo puedo hacer. Pero sí hay que seguir orando, pidiéndole a Dios por ellos y también por nosotros. Una pregunta, mi hermana Claudia dice, ¿cómo repercute en la sociedad el actuar con integridad en casa? ¿Habrá algún impacto si en casa se practica la integridad en la sociedad? Así es. Se va a ver en la sociedad. Fíjense, y no es para asustarlos ni preocuparlos más,
a lo mejor están muy preocupados o no sé si estén preocupados, pero México está considerado dentro de los 2 países más corruptos, donde hay más corrupción. Y si nos vamos, hermanos, si nos vamos a todas las problemáticas, ahorita estuvo muy sonado el caso de esos estudiantes de allá en Ayotzinapa, Guerrero, de una normal. Se publicitó por toda esta cosa que ha pasado. Por poner un ejemplo, en esa situación, lo que sale a la luz, lo que sí es una verdad o es bien cierto es que hubo corrupción en muchas cosas, para no entrar en detalles. Si nos vemos en economía, en educación, en salud, en cualquier ámbito de nuestra vida, lo que impera es la corrupción. Y yo lo he dicho, nosotros tendríamos que, como iglesia, si vivimos en integridad, nosotros que ser de impacto en la sociedad, que se notara, que se viera. Y por eso, cada vez que oramos por nuestras autoridades, desde el presidente hasta cualquier funcionario de segundo, tercer, cuarto nivel, pedimos que Dios les dé sabiduría, gracia para conducirse en su función. Amén. Terminamos ya, último punto. Se llama, o tercer apartado, Jesucristo, modelo de perfecta integridad. Aquí solamente 2 puntos importantes que ya lo hemos estado viendo. Si Jesucristo es nuestro modelo, vamos a imitar ese modelo. Y ahí en los evangelios tú te vas a dar cuenta, si quieres saber cómo reaccionó Jesús, cómo actuó Jesús en esta área, vete a los evangelios. ¿Cómo actuó Jesús? Ahora, no solamente es imitar. El segundo punto, aprender de Jesús. Yo puedo saber el modelo de Jesús, yo puedo saber la vida de Jesús, yo me sé la vida de Jesús, tú te sabes la vida de Jesús. Pero ahora la otra parte, que tengamos la disposición de aprender. De aprender. Dijo el Señor, y con esto ya termino, aprended de mí, ahí en Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. Y viene la última pregunta que se las voy a dejar abierta para que la pensemos. ¿Cómo debe reaccionar un creyente cuando es confrontado y son puestas a prueba sus convicciones? Subraya la palabra convicciones. Para hacerlo más claro, convicciones es tus valores, tus principios, tu fe. Esa es tu convicción, esas son mis convicciones. Valores, principios y mi fe. ¿Cómo reaccionamos cuando son puestas a prueba esas convicciones? Me gustaría que te lo llevaras de tarea y que el Señor nos ayude a vivir íntegramente. Decíamos, nadie de los que estamos aquí puede decir, yo soy perfecto en esa área. Tenemos en algunas áreas de nuestra vida fallas, pero gracias por la misericordia de Dios que nos ayuda y nos da la oportunidad de poder cambiar, reorientar, corregir alguna área de nuestra vida. Ponte de pie. Vayan pasando los muchachos de la alabanza, si ya están aquí, para orar por ellos.